podcast de política. And we will make America great again. Deus, pátria, família. Muito obrigado. Duro nos pertenece a nosotros, a los patriotas, no a los globalistas ni a los separatistas. Y por eso decimos, Vox Plus Ultra, España Plus Ultra, España siempre, ¡viva España! Religión. Fue crucificado con él, para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado. Sin esta mortificación inicial y radical. Si usted está jugando con todas estas cosas y no entiende la importancia de la cruz, usted no entiende lo que Cristo hizo. Usted ve a Cristo muriendo por usted. Si eso no quebranta su corazón de piedra, no sé qué lo va a romper. Nosotros no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores por naturaleza. En el corazón de la teología reformada está la afirmación de que la teología es vida, porque la teología es el conocimiento de Dios. Y no hay conocimiento más importante que exista para informar nuestras vidas que el conocimiento de Dios. Y conspiración. Así que sean bienvenidos a Política un poco más. Hola amigos de Política un poco más, sean bienvenidos a un nuevo episodio de podcast. Hoy tengo el gusto de tener nuevamente con nosotros al licenciado Daniel Díaz. Muchísimas gracias, licenciado, por estar acá con nosotros. Y pues bueno, hoy vamos a tocar un tema algo rápido pero interesante y de interés para la población nacional e internacional. Hoy vamos a hablar un poco acerca de las consecuencias que tendrá Guatemala de que Bernardo Arévalo llegase a ser presidente el 14 de enero a las 14 horas. Y también un poco acerca del efecto Trump en Estados Unidos y cómo podemos ver un poco el panorama para el próximo año. Así que muchísimas gracias por estar acá con nosotros. ¿Qué tal, Ale? Buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos están oyendo. Pues sí, otra vez por acá, aunque sea por un tiempito, pero vamos a tocar el tema de qué va a pasar con Guatemala ahora con Semilla y qué está pasando con Trump y qué fue lo que esto generó en las mesas de discusión de todo el cuerpo político y temas internacionales. Así que te voy a comentar un poco de todo esto. ¿Qué es lo que querés saber? Excelente, pues primero que nada, así para ir, para la gente que no está tan empapada en el tema de la política internacional, porque obviamente la política internacional interfiere en la política nacional, ¿cuáles serían las consecuencias de un gobierno de Arévalo? Ok, para dejar esto en claro, que yo pretenda y que yo diga que van a haber consecuencias en un país, definitivamente es porque estamos en contra de lo que significa tener un gobierno como el de Bernardo Arévalo. A ver, vamos por partes. Ahora resulta que los medios de comunicación ya no tienen problema, ni tampoco la gente, en decir que el Movimiento Semilla es un partido de izquierda progresista. Ya parece ser que la BBC News y de los demás periódicos ya andan diciendo de que el gobierno es progresista. Cosa que antes en época electoral no querían decir y al parecer los de Semilla cuando les preguntabas que si su partido era netamente de izquierda, ellos te decían no, somos de socialdemocracia. Punto número 1. Punto número 2. ¿Qué consecuencias trae en un país como Guatemala tener un gobierno, quiero decir, con políticas de izquierda en su forma radical? Bueno, de por sí hemos dicho varias veces en este canal que Guatemala es un país regido por políticas de izquierda desde hace años. Los gobiernos, entre comillas, conservadores de derecha que han gobernado han seguido una línea de políticas estatales a favor de la intervención del Estado en
la mayoría de sectores productivos del país. Por lo cual, argumentar que los gobiernos pasados eran de derecha y que por eso el país ha estado empobrecido es falso, ¿ok? Es falso. Por lo tanto, un gobierno de izquierda en donde el Estado vaya a intervenir más de lo que ya interviene sería una catástrofe. Sería una catástrofe para la mayoría de clase media en Guatemala y para la mayoría de emprendedores y gente que pretende vivir en un país un poquito mejor cada vez. ¿Por qué? Voy a explicar las razones. Y creo que ya hemos abordado este tema varias veces en este canal, pero las voy a repetir para los nuevos escuchas. A ver, cuando el gobierno interviene en asuntos políticos, económicos, sociales, etcétera, lo único que pretende es dominar el pensamiento de la gente. Entonces, ya con eso se está vulnerando el principio de libertad de pensamiento en toda la ciudadanía. La gente tiene la estúpida idea de que con Arévalo todo va a ser diferente, porque ahora sí van a venir políticos que son correctos y que son honestos. Yo le quiero recordar a las personas otra vez, y lo voy a hacer hasta el cansancio, de que el movimiento Semilla está formado por gente que ha vivido del Estado y que ha vivido de organismos internacionales que les han pagado para intervenir en las políticas del Estado solo por un interés, y un interés internacional nada más, no por un interés nacional en favor de la gente. Porque estos personajes a cada rato quieren decirnos a nosotros que son la voluntad del pueblo, que van a luchar por el bien común, cuando en realidad la fórmula matemática para reducir el Estado es reducir el Estado en su máxima expresión para que no haya corrupción. ¿Ok? Quise decir combatir la corrupción. ¿Cómo se combate la corrupción? Matemáticamente es reducir al Estado. Es decir, no hay una fórmula que funcione mejor. No porque usted tenga políticos de otro nivel, usted vaya a mejorar las condiciones de vida de las personas. Además, todos sabemos que para que mejoren los índices de desnutrición, de alimentación, de desempleo, etcétera, tienen que pasar más o menos décadas. Y en 4 años es muy difícil que eso se logre. Y eso lo aplico para cualquier gobierno, no lo aplico solo para el de Arévalo, lo aplico para el de Yamatei, lo aplico para el de Jimmy, etcétera. Volviendo al punto, que se pretenda que Arévalo es la solución, otra vez caemos en la dogma de que la política y que los políticos son la única medida para que un país salga adelante. Y por eso los liberales chocamos con eso. ¿Por qué? Porque les venden a las personas de que solamente ellos tienen la razón y nosotros, la población, no podemos ni pensar diferente ni actuar diferente. Exacto. Y otra cosa que ellos no mencionan es que ellos dicen es que partidos como por ejemplo, o bueno, la coalición Valor Unionista estaba plagada de gente que ya trabajó en el gobierno, que estuvo en gobiernos anteriores. Bueno, yo les quiero recordar quién era eh, Andrea Villagrán, por ejemplo, una tránsfuga que estuvo primero con eh, todos, después con Bien y ahora con Semilla. También podemos ver el ejemplo de las MAC. Las MAC han vivido toda su vida del Estado. Han vivido del Estado y ahora me quieren venir a decir que no son, como diría mi ley, casta. Al final ellos critican a otros partidos que tienen gente que trabajó en gobiernos anteriores, pero ellos también, Mirna, perdón, esa señora Mac, que fue ministra de Salud en el gobierno de Jimmy Morales, también es una referente de Semilla. Y ahora me quieren venir a decir que ella quiso acabar con la corrupción cuando ella quería meter en el Ministerio de Salud cosas como el mal de ojo y el empacho. Por favor, esto es burlarse de los médicos. Puede que ustedes me digan que sí existen esas cosas, pero no lo podemos validar por la ciencia y mucho menos por el Ministerio de Salud. En ninguna parte del mundo ha pasado esto y esta MAC quiso hacerlo. Esto es una vergüenza.
Y esto no lo dice Semilla. Esto lo quieren ocultar o decir que Semilla acabó con que esta Maca acabó con la corrupción, pero no, han sido los mismos de siempre, solo que con otro nombre, sin contar Alberto Fuentes Knight, que hoy es prófugo de la justicia, que es el fundador de Semilla, usó dinero del caso del transurbano para crear Semilla y por eso está prófugo de la justicia. Eso no te lo dicen los chairos. Como decimos en redes sociales, te miento como los chairos, porque ellos se rasgan las vestiduras de todos los políticos que no piensan como ellos, pero los que sí piensan como ellos, cuidado, porque ellos son anticorrupción y son los buenos. Ahora dicen que el fiscal Curruchiche y la fiscal Consuelo Porras están pasando por encima de la ley porque los están investigando. Pero no se acuerdan cuando Juan Francisco Sandoval, Tel Maldana y el non grato de Iván Velázquez hacían arrestos extraoficiales y violaban la ley y el debido proceso y la presunción de inocencia e iban a jalar a un montón de gente para meterlos en la cárcel. Ya no se acuerdan de eso. Hablan de que nosotros somos los golpistas cuando ellos derrocaron un gobierno como lo fue el gobierno de Otto Pérez Molina e intentaron derrocar el gobierno de Jimmy Morales y la alcaldía de Álvaro Arzú. ¿Quiénes son en verdad los que han intentado hacer un golpe y quiénes han sido los golpistas y los que derrocan gobiernos? Nosotros no, ellos han sido, pero ellos andan mintiéndole a la gente y lo más triste de todo esto es que la gente no entiende que les están mintiendo, de que al final ellos son más o peor, son iguales a los que critican o peor a los que ellos critican. Y esto no puede ser así. Pero bueno, o sea, lamentablemente hay muchas probabilidades de que ellos lleguen a gobernar. Ahora confiamos en el debido proceso del MP y de la FESI y de la justicia guatemalteca, pero de que ellos llegaran a gobernar, pues lamentablemente tendremos un gobierno malo, un gobierno al más estilo de Chávez, de Petro, de Boric, de Joe Biden, y lamentablemente hemos perdido si llegasen a gobernar. Pero bueno, vamos a pasar así rápidamente también a la política internacional. Vamos a hablar un poco acerca de Trump. No sé si te parece. Claro, a ver, con Donald Trump la cuestión es la siguiente. Yo creo que no hay que ser analista político para entender lo que está pasando. Y lo que está pasando realmente es un sabotaje en el sistema norteamericano de elecciones para que no compita Donald Trump, porque evidentemente la fuerza que tiene Trump en la población es bastante grande y preocupa. Luego de los 4 años de Joe Biden, en donde se evidenció que el tipo fue un desastre, pues ahora resulta que la gente tiene miedo de que vuelva Trump, porque hay intereses que no quieren que se les toque, al Partido Demócrata sobre todo. Yo creo que hay que tener en cuenta algo, que persigan a un presidente como lo están haciendo con Trump, pero que no lo hayan hecho con los demás presidentes que ocasionaron guerras, que tuvieron conflictos políticos enormes, que tienen señalamientos de negocios, de transacciones con China, con Rusia, con Ucrania, etcétera, con países en donde, por ejemplo, se sabe que el FBI, que la CIA ha conspirado con narcotraficantes en la lucha de las drogas por allá por los años 70, que se le haya mentido a la población norteamericana de que habían bombas nucleares en Irak y en Afganistán para poder invadir esos países y que no se haya resuelto nada y que todo eso haya ocasionado, por ejemplo, solo gasto público, gasto militar, etcétera, y que la gente no se indigne por eso, pero se indignen por Trump, es una señal a la vista pública de que la sociedad está podrida literalmente. Porque indignarse por Trump, por cuestiones administrativas estúpidas que todavía no han podido probar, y no indignarse por lo anterior, definitivamente hace pensar que la sociedad norteamericana en una gran parte está podrida y que está adoctrinada por este movimiento progresista, que lo que pretende es
decirle a las personas, vuelvan a confiar en los políticos, pero en los políticos como nosotros, en los políticos que se preocupan por el bien común, por la justicia social, que es nada más y nada menos que una farsa y que un atentado contra la libertad de las personas. Cuando uno empieza a ver ese tipo de cosas y a despertar, te das cuenta que lo que está pasando con Trump es el peligro y es la gran amenaza que le puede ocurrir a este continente. La caída de Trump, como lo vivo diciendo en los chats, es el debacle de Occidente. No se puede permitir. Y aunque no podamos hacer mucho, los latinos que estamos más abajo en este sector eh, del continente, pues tratamos de hacer conciencia por lo menos para que la gente despierte, ¿no? Yo sí esperaría bastante que Trump logre salirse de todos estos clavos, participar en los debates y volver a ganar las primarias para poder competir en las elecciones. Ahora, desde mi opinión personal, si Trump no puede luchar por las elecciones, yo preferiría a un Ron DeSantis en la presidencia, pero ese soy yo. Exacto, han hecho una cacería de brujas, llamémoslo así, en contra del presidente Trump, eh, porque saben que de llegar al poder Trump los va a cazar a todos estos corruptos, comenzando por Biden y su hijo, que han sido unos corruptos y han hecho negocios nefastos con la política demócrata e inclusive del Partido Republicano. Sabemos que hay rhinos que no aman Estados Unidos, sino que aman sus propios intereses. Y esto no puede seguir así. Y Trump lo sabe y sabe quiénes son y los va a perseguir con la justicia, pero la justicia legal, no como lo que le están haciendo a él. Y entonces ese es el miedo de ellos, por eso lo han tratado de frenar. Inclusive miembros del Partido Republicano han peleado contra él, como ha sido Pence, Liz Cheney, Mitt Romney, McCartney y demás miembros han peleado con él porque saben de que la corrupción se va a acabar, al menos la corrupción en el Partido Republicano se va a acabar si él llega, porque los va a limpiar a todos. Y ese es el temor que ellos tienen. Ahora, hablando un poco acerca de Ron DeSantis, yo tengo mis dudas acerca de él. Yo la verdad preferiría una dupla entre Donald Trump y Nikki Haley para las próximas elecciones, pero veremos qué es lo que pasa en las primarias y todo esto y a ver a quién elige Trump para la presidencia, pero no creo yo que vaya a elegir a un Pence por traidor. Eso claramente, Mike Pence fue un traidor y eso no se puede quedar así. Pero bueno, esas, Yo lo que ajá, creo es de que lo que pasa es de que sí, puede ser que Ron DeSantis tenga dudas, sobre todo con lo del Partido Republicano y con sus medidas, con todo lo que tal vez él tiene atrás. Definitivamente es muy joven todavía para asumir la presidencia, creo yo. Pero entre eso, a no tener a Trump, sí preferiría que vaya Ron DeSantis a la cabeza. Ahora, lo que me da duda también es, por ejemplo, el aporte que está haciendo Kennedy en el Partido Demócrata, porque él en sí no parece ser una persona tan progresista ni tan de izquierda. Él es más un poco conservador como los demócratas de hace 30 años, recuérdense de esto, como lo fue alguna vez el presidente Joe Biden cuando fue senador por allá por los 60 y por los 70. Él era un senador bastante conservador y con ideas bien claras, católico, por cierto, pero que lamentablemente por fines políticos se fue desviando. Yo creo que Kennedy también podría ser, hasta cierto punto, eh, un mal que tal vez no sea tan amargo como que si dominara otra persona como la senadora Warren o como otra persona que se me escapa el nombre de los demócratas, Bernie Sanders, etcétera, Bernie Sanders. ¿verdad? Sí, correcto. Pero falta mucho todavía, creo que falta mucho todavía. Hay que ver un poquito más, hay que analizar los casos. Lo que está haciendo Ron DeSantis en Florida me parece extraordinario. No más migración ilegal,
porque yo he repetido esto hasta el cansancio en diferentes canales, en diferentes chats. No es posible que Estados Unidos acoja a personas que sean ilegales, ¿ya? Porque eso no solo nos desprestigia a los latinos, sino que también enriquece a los norteamericanos que se aprovechan de esto, ¿ya? Yo por eso prefiero tener medidas migratorias más flexibles, pero que la gente deje de migrar a Estados Unidos. Yo creo que tengo una postura bastante radical en ese sentido y cualquiera me diría, pero ¿cómo es posible si sos latino? Que no? Miren, no se trata de que yo sea latino, se trata de que se tienen que respetar los procesos legales y migratorios en un país. Por ejemplo, aquí, cuando viene un gringo, yo espero que el cuate venga con todos sus papeles y con toda su certificación de que puede entrar. De lo contrario, que no trabaje y que no se aproveche de los recursos de este país. Vamos a ampliar el tema más de eso con relación a la migración en otro canal, Ale, pero de momento yo me quedo con eso. Si no va Trump, voy con DeSantis. Y por el otro lado, también preferiría ver a Kennedy tal vez postularse para las elecciones. No es como Biden, no es como Kamala Harris, pero podría ser una esperanza eh, si no me falla ahorita el análisis técnico que tengo con respecto a él. Pero vamos a abordar más el tema. No voy a decir ahorita algo por sentado ni al 100%, pero creo que ese es el panorama que tenemos. Y con relación a Guatemala, definitivamente vamos a la debacle. Yo sí creo que Arévalo será presidente, como lo vengo repitiendo, por el fraude, por todo lo que se dio en las elecciones, porque la gente está idiotizada otra vez en el tema político. Pero bueno, yo creo que vamos a ir tocando los temas más a detalle y sorpresa porque se vienen grandes cambios para el próximo año. Exactamente. Y pues bueno, con esto finalizamos. Muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Gracias por a la audiencia por haberse quedado hasta el final. Recuerden, yo soy Alejandro Corado y estuvo conmigo el licenciado Daniel Díaz. Hablamos un poco acerca de las consecuencias del gobierno de Arévalo y qué va a pasar también con el efecto Trump, que el otro año son las elecciones. Así que estén pendientes que próximamente tenemos un episodio hablando más acerca de las medidas migratorias de Trump, de los análisis de las primarias republicanas, demócratas, con el licenciado claramente. Y pues recuerden ver los demás episodios, están buenísimos. Y me despido con esto. Hasta la próxima. Adiós.